137 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto, 3 pisos completos. Cuando leí estos números en Génesis por primera vez, con atención, me detuve y pensé, porque no es como uno se lo imagina. Uno crece viendo ese barquito de dibujos animados, la jirafita asomándose por la ventana, el arco iris colorido de fondo, pero lo que está escrito en Génesis 6 es algo completamente distinto, completamente diferente. El arca es más grande que un Boeing 747. Ese enorme avión solo mide 70 metros de largo. El arca tenía el doble de tamaño. Era más larga que un campo y medio de fútbol, con un espacio interior equivalente a 450 remolques de camión y pesaba 50,000 toneladas cuando estaba completamente cargada. Eso no era un barco, era un almacén flotante del tamaño de un buque de carga moderno. Construido en la edad de bronce, a pulso, sin electricidad, sin acero, sin grúas. Y la Biblia utiliza una medida llamada codo para describir todo esto. El codo era una medida estándar del mundo antiguo. La distancia desde el codo hasta la punta del dedo medio, unos 45 centímetros. 300 codos de largo, 300 veces 45 centímetros, 137 metros en total. 50 codos de ancho, eso equivale a 23 metros, 30 codos de alto. 14 metros, 3 pisos. Dios no dijo, haz un barco grande. Él dio las medidas exactas, el material, la impermeabilización, el número de pisos. Es un plano de construcción. Durante siglos los escépticos se rieron de ello, calificándolo de imposible, de exageración, de leyenda, así que me puse a investigar. Encontré un estudio de 1993 del Dr. Seong Hong, y su equipo en el Instituto Coreano de Investigación de Ingeniería Naval decidió poner a prueba las dimensiones bíblicas. No eran teólogos, eran ingenieros de verdad. Construyeron modelos computacionales, realizaron simulaciones en tanques de olas y compararon las dimensiones del arca con 12 diseños diferentes de casco. Y este fue el resultado. El arca tuvo el índice de seguridad más alto entre todos los diseños probados. Resistencia a olas de 30 metros de altura, casi 100 pies de agua sólida en movimiento con la capacidad de inclinarse casi 90 grados y enderezarse sola. Y el detalle que me dejó sin palabras. Cualquier modificación en las dimensiones bíblicas empeoraba el diseño. Los ingenieros no lograban mejorar lo que estaba escrito en Génesis. Pero esos ingenieros probaron el arca ya terminada. Lo que quiero mostrarte hoy es lo que vino antes. ¿Qué ocurrió entre el mandato de Dios y el arca terminada? Y todo comienza por un detalle del que casi nadie habla, el terreno. Cuando fui a estudiar la construcción del arca, la primera pregunta que me vino a la mente fue simple. ¿Dónde construyó Noé todo esto? Una estructura de 137 metros no puede ser levantada en cualquier terreno. Necesitaba un espacio amplio, firme y estable, lejos de laderas que pudieran ceder, cerca de los bosques que proporcionarían la madera. Imagina a Noé caminando por el terreno, pateando el suelo aquí, pisando allá, observando el terreno, dónde es más firme, dónde están más cerca los árboles adecuados, por dónde sería más fácil traer los troncos. Todo eso sin orientación, sin GPS, sin ingeniero, solo el ojo, la experiencia y la guía de Dios. Y cuando encontró el lugar correcto, comenzó la primera etapa, que no tenía nada de bonito. Tuvo que preparar el terreno, quitar las piedras grandes del camino, arrancar las raíces profundas y nivelar el suelo, metro por metro. Y cuando investigué el mundo en el que vivió Noé, descubrí un detalle que la mayoría de la gente desconoce. Está en el Génesis 2.6. La Biblia dice que una niebla se elevó de la tierra y humedeció toda la superficie del suelo. En ese mundo no llovía, como lo conocemos. La humedad no venía del cielo, brotaba desde la propia tierra. Piensa en el problema de ingeniería que eso genera. El suelo siempre húmedo, las herramientas se hundían, la tierra empapada no soportaba el peso, la madera apoyada en suelo húmedo se pudre rápido. Entonces, antes de cortar un solo árbol, Noé tuvo que crear un sistema de drenaje. Canaletas simples alrededor del terreno para desviar la humedad que subía del suelo. Mientras hacía eso, el Génesis dice que los vecinos pasaban y se reían de él. Un hombre preparando un terreno enorme, sin barco a la vista, sin río cerca, sin mar en el horizonte. Pero a Noé no le importaba. Él no estaba construyendo para agradar a esa gente, para agradar a los vecinos. Él estaba obedeciendo a Dios.
Y la verdadera fe es exactamente eso. Hacer lo que Dios nos mandó, incluso cuando no tiene sentido para nadie a nuestro alrededor. Con el terreno listo, venía el siguiente desafío. La madera. Génesis 6:14. Es específico. Haz el arca de madera de gofer. Y cuando fui a investigar esa palabra, encontré algo que me sorprendió. Gopher no aparece en ningún otro lugar en toda la Biblia. Ni una sola vez. Los estudiosos llaman a esto hapax legomenon, una palabra única, sin paralelo en ningún otro texto. Durante 3000 años, los traductores intentaron adivinar qué era. 3 teorías surgieron a lo largo de los siglos. La primera dice que gopher es ciprés. La palabra hebrea gopher suena parecido a cupar, el antiguo nombre del ciprés. Y tiene sentido. El ciprés es naturalmente resistente al agua, tiene nudos que protegen la madera y dura mucho tiempo. Alejandro Magno construyó toda su flota con ciprés. Era la madera de los grandes proyectos de la antigüedad. La segunda teoría dice que gofer no es el nombre de un árbol, sino la descripción de un proceso. La antigua traducción griega de la Biblia, la Septuaginta, realizada en el siglo III a.C., traduce gofer como madera escuadrada. La versión latina dice madera cepillada. Vigas cortadas con precisión en cajas hechas a medida. La tercera teoría es la que más me intrigó cuando investigué. ¿Y si gofer se refiriera a la madera laminada, capas finas pegadas en diferentes direcciones? Un contrachapado antiguo, más resistente y más uniforme que cualquier tronco natural. ¿Y si la Biblia no estuviera nombrando un árbol, sino describiendo una tecnología? Eso no sería sorprendente. Porque Génesis 4:22 ya describe a Tubal Caín, que vivió antes de Noé, forjando herramientas de bronce y hierro. Metalurgia avanzada, conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Noé no estaba construyendo desde cero. Talar cientos de árboles enormes a mano requería horas por árbol, golpe tras golpe, día tras día. Y después de talarlos, traslade esos troncos al lugar de construcción sin ruedas, sin tractor. ¿Cuál es la solución? La solución era la misma que utilizaban los pueblos antiguos de todo el mundo. Rodillos de madera, troncos más pequeños colocados debajo del tronco grande. Con cuerda y palanca se desliza unos metros. Los rodillos que quedaban atrás se llevaban al frente y el proceso comenzaba de nuevo. Con la madera en el sitio de construcción llegaba la parte más difícil, levantar una estructura que tendría que sobrevivir a la mayor tormenta de la historia. Y es aquí donde la proporción del arca empieza a tener todo el sentido. Divide 300 entre 50 y obtendrás 6. Una proporción de 6:1. En la construcción naval, esta proporción tiene un nombre y una historia. En 1609, un comerciante holandés llamado Peter Jansen construyó una embarcación con las mismas proporciones que el arca, solo que más pequeña. Cuando lo arrojó al mar, esa fue la conclusión. Podía transportar 1/3 más de carga que cualquier otro. Otro barco del mismo tamaño. Navegaba a mayor velocidad y era casi imposible girar. Los holandeses quedaron tan impresionados que comenzaron a construir varios barcos más de las mismas proporciones. La llamaban el Arca de Noé. Los superpetroleros actuales utilizan proporciones casi idénticas. Los ingenieros del siglo XXI han llegado a la misma conclusión que se encuentra en el Génesis 6. Todo barco empieza por la quilla. La viga central, que va de extremo a extremo, lo soporta todo. Pero ningún árbol mide 137 metros de altura. Así pues, Noé tuvo que crear esta quilla uniendo varias vigas. ¿Y cómo se unen varias vigas de madera sin tornillos? Con mecanismo de ajuste a presión. Los constructores de la antigüedad utilizaban un sistema llamado maleón y espiga. Se talla una abertura en una pieza y se encaja una lengüeta de la otra pieza dentro de ella, como un enchufe. Y todo se aseguraba con un pasador de madera dura atravesando el encaje, por el ajuste a presión. Este mismo sistema fue utilizado por griegos y fenicios en los barcos más resistentes de la antigüedad. Y cuando entendí cómo funcionaba en el agua, comprendí por qué era tan bueno. La madera se hincha cuando se moja. Cuanto más esas uniones estaban en contacto con el agua, más apretadas se volvían. El mar, al intentar destruir el arca, en realidad la hacía más fuerte. Ahora, déjame contarte sobre un barco que se convirtió en un caso de estudio en la ingeniería naval. El Wyoming, botado en 1909. El barco de madera más grande de la historia moderna. 100 metros de largo, 37 metros menos que el arca.
y fue un problema serio desde el principio. Necesitaba bombeo constante para mantenerse a flote, porque las juntas se aflojaban con el vaivén de las olas. El agua entraba y la estructura cedía. En marzo de 1924, el Yumin fue sorprendido por una tormenta y la estructura se partió por la mitad. El barco se hundió, toda la tripulación murió. El problema era el método de construcción. Primero el esqueleto, luego las tablas clavadas. Si el clavo se afloja, el agujero se agranda, la junta se abre y entra el agua. El arca usaba el sistema opuesto. Tablas unidas de canto a canto mediante encaje de espiga y mortaja. La propia piel de la embarcación soportando la carga, y se volvía más firme cuanto más se mojaba. Además, el arca tenía una ventaja estructural que los ingenieros modernos identificaron claramente. Era básicamente una caja, una barcaza rectangular gigante. La sección rectangular resiste la flexión mucho mejor que una sección en V. Con 3 pisos a lo largo de toda la embarcación, como los pisos de un edificio, se crea lo que los ingenieros llaman una viga cajón, el mismo principio utilizado en los grandes puentes modernos. Con la estructura lista, llegaba el momento de sellar el arca. Y cuando leí la instrucción de Dios en Génesis 6:14, un detalle me llamó la atención. Cubre el arca con betún por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. La parte exterior todo el mundo la entiende, pero por dentro, cuando fui a entender esto desde el punto de vista técnico, me di cuenta de que es exactamente lo que confirman los ingenieros navales modernos. La madera expuesta a la humedad por dentro absorbe agua poco a poco. Se hincha, se agrieta y con el tiempo falla. El betún es alquitrán natural que brota de la tierra. La arqueología confirma que era abundante en Oriente Medio, antiguo. La propia Biblia, en Génesis 14, menciona pozos de betún en la región. El material estaba allí, disponible. Se calienta, se espesa y se aplica caliente. Cuando se seca, forma una capa dura e impermeable que también protege la madera de los gusanos marinos que destruyen las embarcaciones. Noé y sus hijos pasaron días, quizás semanas, gateando por el interior del arca, cubriendo cada rendija, cada junta, cada rincón de madera. Esto me dice algo sobre cómo funciona realmente la obediencia. Quien obedece a Dios cuida de lo que nadie ve, porque Dios lo ve. Con toda la estructura sellada, venía el desafío del interior. Génesis 6:14 registra un detalle que la mayoría de las personas pasa por alto. Harás compartimentos en el arca. La palabra hebrea original es kinim, nidos, celdas, pequeñas divisiones. El arca no era un galpón abierto, era una estructura interna organizada en secciones separadas. Y para entender por qué esto era esencial, basta pensar en lo siguiente. Sin divisiones, león y buey en el mismo espacio, ¿en qué resultaría? Se convertiría en un caos en cuestión de horas. Miles de animales de diferentes especies durante más de un año. Sin electricidad, sin ventilación mecánica, sin agua corriente. Y hablando de ventilación, ese fue el punto que más me sorprendió cuando fui a investigar. Génesis 6:16 trae una instrucción que la mayoría de las traducciones simplifica demasiado. En portugués generalmente aparece como harás una ventana para el arca, pero cuando fui a ver la palabra hebrea original encontré algo diferente. La palabra usada es zohar, y el hebreo ya tiene una palabra para ventana que es shalom. Zohar es otra cosa. Su raíz está relacionada con el brillo del mediodía, la claridad, la luz intensa. Muchos estudiosos creen que Zohar era una abertura continua que recorría los 137 metros del arca justo debajo del techo. No una ventanita, sino un sistema de ventilación pasiva. Miles de animales dentro de una caja de madera cerrada generan mucho calor. Los desechos en descomposición generan gases, amoníaco, metano, dióxido de carbono. Sin una ventilación adecuada, todos se asfixiarían en pocos días. El aire caliente sube y sale por el zohar en la parte superior. Esto crea una diferencia de presión que atrae aire fresco hacia adentro por las aberturas inferiores. Los ingenieros llaman a esto efecto chimenea, ventilación pasiva sin motor. Sin piezas móviles, el arca respiraba por sí sola. En Génesis 6:21 se confirma la logística completa. Llevarás contigo el alimento para ti y para ellos. Y cuando me puse a pensar en la logística de la alimentación,
La escala me impresionó. 1 año de comida para cada especie. No es solo tirar heno en el suelo. Cada animal tiene necesidades diferentes. Un carnívoro no come lo mismo que un herbívoro. Un reptil no come lo mismo que un ave. Entonces, esas áreas de almacenamiento debían organizarse por tipo de alimento. Había heno seco por un lado, granos por el otro, frutas secas, raíces y semillas, además de agua almacenada en vasijas de barro. Y también había un detalle técnico muy importante. El alimento húmedo fermenta. El alimento que fermenta se pudre. El alimento podrido mata a los animales. Por eso, el betún en el interior no solo protegía la madera, protegía el almacenamiento. Mantenía el ambiente interno lo suficientemente seco para conservar la comida para meses. Todo eso calculado antes de entrar porque después de que la puerta se cerrara, no habría una segunda oportunidad. Y hay un problema del que a nadie le gusta hablar, pero que era real y urgente: las aguas residuales. Miles de animales producen una cantidad enorme de desechos. Todos los días durante 371 días. Sin un sistema de eliminación, el arca se convertiría en un ambiente letal en semanas. El amoníaco en alta concentración mata. El metano en alta concentración es explosivo. Entonces, ¿cómo resolvió Noé todo esto? Cuando investigué, las soluciones más plausibles son simples e inteligentes. Al mismo tiempo, pisos ligeramente inclinados en los compartimentos. El líquido escurriendo naturalmente hacia canales centrales. Esos canales llevaban hasta pequeñas aberturas laterales en la base del casco. Los sólidos se recogían manualmente. Sí, a mano, como se hacía en granjas y establos de todo el mundo durante milenios. ¿Y recuerdas el sistema de Zohar, el aire caliente subiendo y saliendo por la parte superior? Ese mismo flujo llevaba los gases hacia afuera antes de que alcanzaran una concentración peligrosa. Todo gestionado por 8 personas sin experiencia previa y funcionó porque fue Dios quien lo ordenó. Entre todos los elementos del arca, ninguno era más simbólico que la puerta. Génesis 6:16 menciona: y harás una puerta al lado del arca, una abertura lo suficientemente grande para que animales de todos los tamaños pudieran entrar, y al mismo tiempo el punto más vulnerable de toda la estructura. Cualquier agujero en un casco es un riesgo. Por eso, Noé probablemente reforzó el marco con las vigas más gruesas que tenía. Trabas diagonales para distribuir la presión, la madera más densa en los bordes. Entonces vino lo que la Biblia describe en Génesis 7, 8 y 9 de una manera que no tiene explicación racional. Los animales se acercaron voluntariamente hasta Noé. No fueron capturados ni llevados a la fuerza. Vinieron de 2 en 2, apareciendo de todas partes. Aves posándose cerca de la entrada, animales salvajes caminando tranquilos junto a sus presas, cada uno ubicándose sin confusión, sin pelea, sin caos. Eso no tiene explicación natural. Era la mano de Dios orquestando lo que la mano del hombre jamás podría lograr. Cuando todos entraron, Noé y su familia también entraron. Y llegó el momento que cuando leí en Génesis 7:16 me dejó paralizado. El Señor cerró la puerta del arca. Noé la construyó, pero fue Dios quien la selló. El hombre dio todo lo que tenía. Años de trabajo, sudor, sufrió rechazo, trabajó con la madera, encajó la madera, aplicó el betún. Y cuando llegó el momento que estaba más allá de lo que cualquier ser humano podía hacer, Dios intervino. Este es el patrón que la Biblia repite de principio a fin. Dios no hace lo que el hombre puede hacer, pero Él hace lo que solo Él puede hacer. Con la puerta cerrada por la mano de Dios, un silencio diferente se apoderó del arca. Afuera, el mundo seguía como si nada fuera a cambiar. Entonces, Génesis 7:11 describe lo que sucedió con palabras que, cuando las lees con atención, te das cuenta de que está hablando de algo mucho más grande que una simple lluvia. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas de los cielos. ¿Notaron el orden? Primero las fuentes del abismo, antes de la lluvia, antes de que una gota cayera del cielo. La tierra explotó desde abajo. Cuando investigué sobre esto, entendí que el diluvio no fue solo una lluvia prolongada, fue una ruptura geológica. Aguas subterráneas bajo una enorme presión, liberándose de golpe. Terremotos, rupturas en el fondo de la tierra.
La familia de Noé sintió el arca temblar incluso antes de ver el agua caer del cielo. Y entonces vino la lluvia, la primera lluvia de la historia. Gotas gruesas, el volumen aumentando, un ruido ensordecedor sobre la madera. Y los ingenieros coreanos simularon exactamente ese momento. Olas de hasta 30 metros de altura, casi 100 pies de agua sólida en movimiento. Olas que parten en dos a los barcos modernos. La proporción de 6-1 hacía que el arca subiera por encima de las olas. Las uniones de espiga y mortaja se volvían más firmes con la presión del agua. El Zohar mantenía el aire circulando independientemente del caos afuera. Cada detalle diseñado para exactamente este momento. El arca no se hundió, no volcó, no se partió. Y eso no fue suerte, fue matemática. Fue fe depositada en la madera. Génesis 7:19 dice que las aguas cubrieron incluso las montañas más altas. Montañas que desaparecen, ciudades sumergidas, todo lo que existía antes borrado de su mapa. Afuera todo estaba muriendo. Adentro, Dios protegió la vida. 150 días, 5 meses dentro del arca sin saber cuándo terminaría. Cada día el mismo trabajo, dar de comer a cada especie, limpiar los compartimentos, revisar las vigas, orar a Dios, esperar. Y durante esos meses la Biblia no registra que Dios haya hablado con Noé. Silencio total. Cuando me di cuenta de eso, me detuve a pensar en lo que Noé debía estar sintiendo. 5 meses dentro de una caja de madera, sin respuesta del cielo. Y entonces, en Génesis 8:1, aparece una de las frases más bellas de toda la Biblia. Y Dios se acordó de Noé. Dios no lo ha olvidado. Nunca. El silencio no significaba abandono. Era el momento previo al punto de inflexión. Cuando Dios se acordó de Noé, envió un viento sobre las aguas, y el nivel siguió bajando día tras día, hasta que Génesis 8:4 lo registra. El arca aterrizó en el monte Ararat. Noé abrió la ventana del piso de arriba. Por primera vez desde el comienzo de las inundaciones, entró aire fresco. La luz natural inundaba el interior, pero aún no sabía si la tierra estaba preparada. Soltó un cuervo y el cuervo regresó. La tierra seguía bajo el agua. Una semana después soltó una paloma. Génesis 8:8. La paloma regresó sin encontrar dónde aterrizar. Una semana después volvió a soltar la paloma. Génesis 8:11. Esta vez regresó con una pequeña hoja de olivo en el pico. Noé no esperó a tener la certeza absoluta. Una sola hoja de papel bastó para saber que el proceso estaba en marcha. Y esperó más tiempo. Con paciencia. Una semana después, soltó la paloma por tercera vez. Génesis 8:12. Y la paloma no regresó. La tierra se estaba volviendo habitable. Más de un año dentro del arca. Entonces Dios habló de nuevo en Génesis 8:16. Sal del arca, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Y Noé salió. Esa puerta, la misma que Dios cerró, ahora fue abierta. Una luz brillante inundó el interior. Los animales comenzaron a marcharse, uno por uno, especie tras especie, cada una siguiendo sus instintos hacia un mundo que no existía antes. La familia pisó tierra firme por primera vez en más de un año. El olor a tierra, a humedad, al aire puro, a un silencio profundo. Nada que existiera. Ya había sobrevivido antes, pero la gracia de Dios preservó lo suficiente para un nuevo comienzo. Y lo primero que hizo Noé al salir me dice todo sobre quién era él. Génesis 8:20. Noé edificó un altar al Señor. No una casa, no un refugio, no una reunión para planear la reconstrucción. Un altar. Adoración antes que supervivencia. Y Dios se complació e hizo una promesa. Jamás volveré a destruir toda forma de vida con agua. Y colocó una señal en el cielo que la humanidad aún puede ver hoy. El arco iris. Génesis 9:13. Una alianza eterna. Lo cual nos recuerda incluso hoy que incluso en medio del juicio, Dios protege al remanente. Sustenta la vida y abre un camino. 4.300 años más tarde, cuando los ingenieros coreanos del Dr. Seon Hong ejecutaron la simulación y probaron olas de 30 metros. Llegaron a la misma conclusión que ya había dado el Génesis.
Un diseño tan bien pensado, tan precisamente optimizado, que la ingeniería naval moderna no tenía nada que añadir. Lo que los escépticos llamaban imposible, la ciencia lo llama una obra maestra. Lo que los críticos descartaban como mito, los ingenieros lo estudian. Como modelo, el diseño no era humano, venía de parte de Dios.